Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre la nariz, cavidades nasales, senos paranasales y órgano olfatorio. Nuestro equipo se compone por Mendoza Santiago Eric Humberto, Medina González Jocelyn Noemí, Hernández Rodríguez Alan Humberto y Hernández Félix Elo Estefani. La nariz está situada en medio de la cara, por debajo de la frente, encima del labio superior, entre las mejillas. Va a tener una forma de pirámide triangular cuyo eje mayor está dirigido de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Va a presentar 3 caras, 2 laterales y una posterior. Las caras laterales son planas, inclinadas hacia las mejillas, fijas en su parte superior, donde reposan sobre un esqueleto óseo, y son móviles en su parte inferior, que serían las alas de la nariz. La cara posterior está representada por 2 canales que se comunican con las 2 cavidades nasales correspondientes. Se van a distinguir 3 bordes, 2 bordes laterales que forman las partes vecinas de la cara, un surco longitudinal que se designa sucesivamente con los nombres de surco nasopalpebral, surco nasogeniano y surco labial. En el borde anterior o dorso de la nariz reúne las caras laterales según una línea de forma variable: rectilínea en la nariz recta, cóncava en la nariz respingada o convexa en la nariz aguileña. Termina abajo por una saliente redondeada, que sería el vértice de la nariz. También va a tener una raíz que va a responder al espacio interciliar que une a la nariz con la frente, siguiendo una depresión más o menos marcada, ausente en la nariz griega. También va a tener lo que es una base. Esta va a estar orientada hacia abajo en la nariz recta, algo hacia adelante en la nariz respingada y un poco hacia atrás en la nariz aguileña. También va a presentar lo que es un tabique medio, parte móvil del tabique nasal. Separa 2 orificios que serían las narinas. Su forma es muy variable según los individuos y la raza. Ahora vamos a hablar sobre la constitución anatómica. Esta se va a comprender en un esqueleto, una capa muscular, un revestimiento interno y un revestimiento externo. Su esqueleto está formado por un armazón osteocartilaginoso y una membrana fibrosa. Los huesos van a corresponder a los huesos nasales, a la apófisis frontal del maxilar, la parte anterior de la lámina perpendicular del etmoides, también la espina nasal del frontal y el borde anterior de la apófisis palatina del maxilar. En los cartílagos se van a distinguir 3 principales y varios accesorios. El cartílago del tabique nasal, denominado así, pues prolonga hacia adelante el tabique óseo de las cavidades nasales, llena el espacio angular comprendido entre la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. Arriba y adelante levanta el dorso de la nariz, abajo y adelante está alojado en la parte móvil del tabique nasal. Se extiende de la espina nasal al vértice de la nariz. El cartílago nasal lateral, va a haber uno derecho y otro izquierdo. Tiene forma de lámina triangular. Su base en la línea media se apoya y se continúa con el cartílago del tabique nasal. Su borde superior está unido al hueso nasal y su borde inferior toma contacto con el cartílago alar mayor. Su vértice, más o menos redondeado, se dirige atrás y lateralmente hacia el surco nasogeniano. En la actualidad ya no se le considera un cartílago independiente, sino que forma parte del cartílago del tabique nasal, al que se encuentra parcialmente unido por la apófisis lateral del cartílago del tabique nasal. El cartílago alar mayor, uno para cada lado. Está configurado en forma de U. Su pilar lateral constituye el esqueleto del ala de la nariz. Su pilar medial se apoya sobre el tabique nasal y su vértice forma el dorso del vértice de la nariz.
Los cartílagos alares menores son pequeñas formaciones cartilaginosas que complementan a los cartílagos alares mayores. Por lo general se ubican posterolateralmente entre el cartílago nasal lateral y el alar mayor o laterales al último. También va a tener lo que son los cartílagos nasales accesorios. Estos tienen forma muy variable, se les denomina cuadrados, sesamoideos o bemorianos, según el lugar que ocupen entre los cartílagos precedentes o entre estos y el esqueleto óseo. También va a presentar lo que es una membrana fibrosa. Los espacios que dejan libres los cartílagos están ocupados por una membrana fibrosa resistente emanada del periostro y del pericondrio que reúne los cartílagos y a los huesos vecinos. También va a tener lo que es una capa muscular. Esta va a estar formada por los músculos faciales insertados en la nariz. También va a tener un revestimiento externo que sería la piel de la nariz. Está moldeada sobre el esqueleto nasal. La separa de esta una capa celuloadiposa, excepto a nivel del vértice de las alas y el tabique nasal. Se refleja en el inferior de las narinas, abajo y adelante, sobre la cara profunda de las alas de la nariz. Es rica en glándulas sebáceas y posee pelos en las narinas. En el revestimiento interno va más allá de la piel de las narinas. La nariz está tapizada por la mucosa nasal. Muy bien, compañeros, en este momento les vamos a explicar lo que es la cavidad nasal. Como podemos ver, son dos cavidades nasales, una izquierda y una derecha. Una izquierda y una derecha se encuentran excavadas en el macizo óseo de la cara, separadas por un tabique vertical mediano de cartílago y por la mucosa que contiene los aparatos receptores olfatorios. Su abertura anterior está formada por las narinas, que sería esta parte de aquí abajo, y su abertura posterior serían las cóanas. Estas últimas comunican las cavidades nasales con la nasofaringe. Muy bien. En esta imagen vamos a describir las relaciones que hay entre la cavidad nasal y los huesos de la cara o que conforman la cara. Como podemos ver, la cavidad nasal tiene relación con lo que es el techo de la cavidad oral. También tenemos relación con lo que es los cornetes nasales, el vómer, lo que son los huesos cigomáticos, el unguis, el etmoides y el frontal. Muy bien, en esta parte de aquí tenemos el vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal es la entrada a las cavidades nasales que se caracteriza por su revestimiento cutáneo y no mucoso. Se describe tanto a la derecha como a la izquierda. En el vestíbulo nasal se describe una pared medial formada por el cartílago del tabique nasal, que sería esta parte de aquí. Tenemos una pared lateral que no se ve por el corte sagital que está la imagen, pero es la pared que corresponde a la parte profunda del ala de la nariz y está constituida por el pilar lateral del cartílago del ala mayor que forma una concavidad orientada hacia abajo y hacia medial. Tenemos una pared anterior que se prolonga en el vértice de la abertura inferior, que sería esta parte de aquí. Y tenemos una abertura superior que se abre a la cavidad nasal y está señalada por la unión de la cutumucosa y una relieve sobre la oral del límel nasal, que sería esa parte de aquí. El revestimiento cutáneo se caracteriza por la presencia de pelos o brisas, que es en el vestíbulo nasal, que retienen el polvo y algunas partículas grandes. Muy bien. Paredes de las cavidades nasales. Cada una de estas está a la derecha, tanto a la derecha como a la izquierda. Está limitada por las paredes óseas, excepto de adelante hacia atrás, donde presentan una abertura anterior. Se describe una pared inferior, una pared superior, una pared medial, una lateral y una abertura exterior o una abertura posterior. Muy bien, la pared inferior, que sería la pared que está en comunicación con
con el techo de la cavidad bucal. Está formada por un canal cóncavo de adelante hacia arriba en sentido transversal. Es oblicuo abajo y hacia atrás. Está constituida de adelante hacia atrás por la apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino. En esta imagen podemos observar que aquí es lo que es el techo de la cavidad oral y describe lo que es esta cara. Tenemos lo que es la pared superior. Es un canal estrecho cóncavo hacia adelante, hacia abajo. Su porción principal está situada en la parte media. Esta representa la lámina cribosa del hueso etmoides atravesada por los filetes del nervio olfatorio. Como podemos ver, aquí está la pared superior en relación con el hueso etmoides. Tenemos una pared medial, que sería esta pared de aquí. Tabique de las cavidades nasales. Vertical está formada por la reunión de la lámina perpendicular del etmoides, arriba por el vómer y abajo. Con el vómer abajo. El cartílago del tabique llena el ángulo abierto adelante entre los huesos. Tenemos también una pared lateral oblicua, que sería en esa forma, oblicua de arriba hacia abajo y medial lateral separa arriba la cavidad nasal de la cavidad orbitaria y abajo del seno maxilar. Participan en ella lo que serían el hueso maxilar, lagrimal, el etmoides, el palatino, el esfenoides y los cornetes nasales. Como lo había mencionado anteriormente, todos estos huesos tienen relación con esta pared. Tenemos una abertura anterior, perdón. Es el esqueleto, la cavidad nasal aparece abierta hacia adelante entre la apófisis frontal del maxilar y el tabique nasal. Esta abertura anterior es ovalada, cerrada de arriba con los huesos nasales y el recinto mucoso de la cavidad nasal. Y tenemos una abertura posterior cuadrilátera y con ángulos romos. Está circunscrita medialmente por el borde posterior del hueso vomer, lateralmente por el hueso posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides y abajo por el borde posterior de la lámina horizontal del hueso palatino. Muy bien, tenemos la vascularización de las fosas nasales. Estas provienen de diversas arterias, pero una de ellas es la arteria oftálmica, que es la rama de la carótida interna, bueno, proveniente de la carótida interna. Proporciona las arterias etmoidales, que son estas de aquí, anteriores y posteriores. La arteria maxilar, rama de la carótida externa, de la arteria esfenopalatina, que sería esta parte de aquí, ya mencionada, por las regiones posteriores, lateral, medial e inferior a través de las ramas arterias nasales posteriores, laterales y las ramas septales posteriores. Y también la arteria facial, que da vascularización a lo que son las fosas nasales. Los senos paranasales son los pequeños huecos en los huesos. Esos están tapizados por mocos. Ayudan en la función de colaborar con la humidificación y calentamiento del aire. Aquí se puede ver lo que son los senos frontales, los senos etmoidales y los senos maxilares. Estos van a tomar representación dependiendo de dónde estén insertados. Por ejemplo, el seno maxilar está situado en el maxilar, en el hueso maxilar. El seno maxilar es el más grande de todos. Está situado en la parte central del maxilar, tiene forma de pirámide y es el más grande de todos. Este tiene pared anterior que está situada en las mejillas y en la fosa canina. Está debajo del foramen infraorbitario. En su pared posterior, esta comprende la pared anterior de la fosa perigolatina. La fase superior u orbitaria. Esta comprende el piso de la órbita y es delgada. La pared inferior comprende 4 o 5 molares posteriores. Este también contiene un vértice que va hacia los huesos cigomáticos, perdón. Ese igual también tiene una base que tiene pared lateral de la cavidad nasal. Esta se encuentra separada por el cornete inferior y se divide en la parte inferior, que sería una ósea. En su parte superior está constituida por el hiato del seno maxilar. Orificios de la comunicación. Eso tiene orificios de comunicación.
En ese se encuentran unos orificios accesorios, los orificios de Giraldes, que se encuentran en la pared lateral del meato medio. Los senos frontales que se encuentran en el hueso frontal están entre dos láminas de hueso frontal, tapizados por mucosa nasal también. En su pared anterior, que es superficial y subcutáneo. Su pared posterior es profunda, relaciona las meninges que cubren el lóbulo frontal del cerebro y también se relaciona con el origen del seno venoso sagital superior. En su pared medial es delgada, es separada por el seno frontal. Su base comprende lo que es la parte lateral orbitaria, la parte medial y se encuentra apoyada en el etmoides. En ese se encuentra también el conducto frontal, que termina en la parte superior e interior del meato medio y lleva secreción nasal. El seno esfenoidal, que se encuentra en el hueso esfenoidal. En el cuerpo, este se encuentra en el cuerpo del esfenoides, detrás de la cavidad nasal. Este tiene una pared medial que está separada del seno esfenoidal y se prolonga hacia arriba por el tabique nasal. En su pared lateral se divide en posterior, una que es craneal. Tiene relación con el seno cavernoso, este contiene la arteria carótida interna. En su parte anterior, que sería orbitaria, relación con el conducto óptico. En su pared superior corresponde a la silla turca y a la hipófisis. Su pared posterior, que es esfenoidal, su pared inferior, techo de la nasofaringe y parte posterior de la bóveda de las cavidades nasales. En su pared anterior, centillas etmoidales posteriores, el orificio de este seno está situado en el receso esfenoetmoidal. Aquí, a la altura del seno etmoidal, se puede apreciar unas otras cavidades que serán las celdillas etmoidales, que serán estas de aquí. Estas celdillas tienen forma de embudo. Son cavidades neumáticas tapizadas por moco también, a los laterales del etmoides. Se encuentra el laberinto etmoidal entre la base del cráneo y cavidades nasales. Las celdillas etmoidales anteriores corresponden al meato medio. Las celdillas etmoidales medias corresponden al meato medio también. Y las celdillas etmoidales posteriores corresponden al meato superior. Aquí se puede apreciar lo que es el seno frontal, el seno maxilar, el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales. En esos senos paranasales también puede haber congestión que se le puede conocer como sinusitis. Es cuando se queda el moco obstruido y se llega a infectar. Muy bien, ya les voy a hablar sobre el órgano olfatorio. Este proporciona informaciones aportadas por un aparato receptor, o sea, en la mucosa, un sistema de transmisión o nervios olfatorios, centros primarios intracraneales, centros corticales con vías de asociación. Muy bien. Primero les voy a hablar sobre el aparato receptor, que viene siendo este de aquí. Está representada en la mucosa nasal por un territorio preciso como mancha olfatoria. Este se halla situado en la parte superior de las cavidades nasales, en la parte de acá, con una vértice medial extendida hacia la parte exterior del tabique y una vértice lateral centrada en el cornete superior y las regiones inmediatas adyacentes. Este tiene una acumulación de células sensoriales del olfato llamadas células de Schulze.
Y estas células forman la parte neurona periférica. Muy bien, los nervios olfatorios que vienen siendo estos de aquí. No es solo un nervio único, sino que es un conjunto de fibras nerviosas. Estas forman un abanico extendido hacia abajo, como se puede notar. Se reúnen hacia arriba para atravesar la lámina fibrosa del etmoides. Antes de llegar al bulbo olfatorio, se encuentran dos láminas, una que es la cavidad, las cavidades nasales, se distingue filetes mediales y laterales, fibras verticales y fibras que son oblicuas hacia adelante o atrás. Y los nervios olfatorios entran en el cráneo por los forámenes de la lámina cribosa del etmoides, en cuyos bordes se detiene la dura madre. Muy bien, después les voy a hablar sobre los centros primarios. Son intracraneales y se ubican en el rinencéfalo. Este se les divide en dos, en una circunvalación olfatoria anterior, una circunvalación olfatoria posterior. La circunvalación olfatoria anterior se distingue por tener el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, las estrías olfatorias y el trígono olfatorio. Y en la circunvalación olfatoria posterior o sustancia perforada anteriormente. Muy bien. El bulbo olfatorio, que viene siendo este de aquí, que se encuentra situado en la parte de la base del cerebro, en el surco olfatorio del lóbulo frontal. Está aplicado sobre la lámina cribosa del etmoides, lateralmente a la apófisis cristagali. Ok, muy bien. El tracto olfatorio es una lámina alargada de 3 a 3.5 centímetros de largo, separada del bulbo olfatorio por un surco transversal. Está dirigido de adelante hacia atrás, aplicada con el surco olfatorio debajo del lóbulo frontal. Y las estrías olfatorias, estas se distinguen dos estrías blancas, medial y lateral, y una estría gris intermedia. Ok, las tres estrías olfatorias tienen un destino diferente. La estría olfatoria lateral es la más voluminosa, se dirige lateralmente y atrás para llegar a la circunvalación para hipocampal a nivel de su extremidad anterior. La estría olfatoria medial, más delgada y más corta, se dirige hacia atrás inmediatamente para terminar en la cara medial del lóbulo frontal, a la altura de la estría diagonal. Y la estría olfatoria intermedia, más inconstante, se introduce directamente en la sustancia perforada anteriormente. Muy bien. Sus centros corticales. Los centros corticales del sentido del olfato se reúnen en dos puntos precisos: en el lóbulo temporal a nivel de la extremidad anterior o uncus de la circunvalación para hipocampal, y en el lóbulo frontal, a nivel de la sustancia perforada anterior, pero sobre todo en la estría diagonal. Y tiene sus vías de asociación y conexiones. La asociación en los centros olfatorios entre sí. Los centros temporales y frontales pueden estar reunidos del mismo lado por la estría longitudinal medial y lateral, cintilla cinerea, circunvalación dentado, o por la estría terminal de un lado al otro por la comisura anterior, pasando entre el pico o rostro del cuerpo calloso y las columnas del fornix, la comisura del fornix y la comisura avenular entre los dos núcleos de la vénula.
Ok, las vías de conexión se utilizan varias que se agrupan en tres. Principalmente, la primera sería las vías que utiliza el hipocampo, que por la fimbria llegan al fornix cerebral. De este parten dos fibras, una que es para el tálamo o tracto mamilotalámico y la otra fibra que es para el tronco encefálico o fascículos mamilotegmental. La otra vía es el sistema venular. Este está nacido de la sustancia gris, de la sustancia perforada anteriormente. Seguido del camino, sigue el camino de la vénula, hace conexión en el núcleo de la vénula para proyectarse hacia el fascículo longitudinal medial y los núcleos de los nervios craneales. Y por último, los núcleos septales, situados por dentro del área paraoftálmica, olfatoria. También recibe fibras provenientes de las áreas olfatorias, sea directamente o luego de una estación en el núcleo amigdalino. Muy bien, su función anatómica tiene dos funciones. La primera es respiratoria y la segunda es sensorial u olfatoria. En su función respiratoria se puede considerar desde dos aspectos. El de la respiración propiamente dicha, que es esencialmente la inspiración, y la fonación, que es la expiración. Y su función olfatoria se desarrolla en la parte superior de las cavidades nasales, donde se encuentra, como se ha dicho, el origen de los nervios olfatorios. Muy bien. En la exploración se pueden encontrar tres. La exploración directa puede realizarse como se ha visto por rinoscopía. El segundo sería por senos paranasales. Este se puede observar en una cámara oscura por introducción de una fuente luminosa en la boca o por radiografía o tomografía. Muy bien, por nuestra parte es todo.